Bienvenidos caminantes del otro camino, bienvenidos a un nuevo videoprograma aquí, en tupropiocamino.org. En el día de hoy nos encontramos junto a Yolanda Soria Jiménez. Ella es una amiga personal también, de la Caja de Pandora, de Tu Propio Camino, y es terapeuta. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de las distintas terapias que ejerce. Pero son tantas que la verdad es mucho más simple que las nombre ella. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la oportunidad y por la ocasión. Es un placer contar con tu presencia y disfrutar de este ratito contigo. Buenos días a todos y bueno, vamos a hablar de eso que me estás... No me gusta decir a mí, no me gusta empezar dando un listado porque parece que está uno haciendo la lista de la compra. Entonces es como que, mira, es que yo soy, yo tengo, yo hago y es como muy cansino. Sí que manejo varias terapias, entre ellas la biodescodificación, que está tan de moda, el Psyche, método Yuen, Theta Healing y muchas otras también a nivel energético. Tengo la maestría Reiki, pero es un poco como que lo que a mí más me interesa en el sentido de usar esas terapias no es tanto la terapia en sí, sino cómo podemos aplicarla o cómo se puede ver esa terapia desde el punto de vista de la cuántica, porque es como que adquiere una perspectiva distinta, ¿no? El poder tomarla desde ese punto de vista, ¿no? Es como que cambia un poco el paradigma. Si nos limitamos a decir, es que hago esto, aquello, lo otro, y es un poco más de lo mismo, y entonces es un poco, digamos, usarlas con una visión más amplia y además integrando todas las herramientas dentro de una misma terapéutica, podemos decir, no de la misma, no cuando ejerces la terapia, digamos, no te limitas a usar una, puedes Ujú. conjugar, porque si tú ves que una persona llega en un inicio para hacer una, vamos a decir, descodificación, pero ves que por algún motivo esa persona quizá tendría un mejor resultado con una hipnosis determinada, pues ¿por qué no usar esa herramienta? Claro, se le explica al paciente o al cliente, se le explica. Y si está conforme, pues vamos un poco jugando, ¿no? Con todas esas herramientas que tenemos, ampliando el efecto y potenciando unas con otras, ¿no? En realidad lo que interesa es que la persona salga bien. Bien, Es claro. decir, que esa persona realmente logre aquello que desea cambiar, cambiarlo, potenciar su autoestima, potenciar toda su fuerza y todo el potencial completo de ese ser, ¿no? Entonces, primero, podríamos hacer un poco de limpieza, usando la técnica que creamos conveniente en cada momento, y posteriormente, pues seguir reorganizando un poco las neuronas, ¿no? Ujú. Cambiando el paradigma de mental, la estructura mental de esa persona, ¿no? De cómo ve las cosas y cómo las va a ver, cómo quiere verlas. Entonces, un poco nos alineamos en eso. Bien, claro, bueno, fíjate que lo que es la cuántica en sí mismo, como ciencia, como disciplina, me parece que ha ido mutando, ¿no? Empezó siendo como una ciencia y hoy en día me parece que es algo mucho más práctico, por eso lo nombraba como una disciplina. Pasó de ser algo totalmente teórico a ser algo aplicado a distintas cuestiones y eso es lo que la favorece. Pero la cuántica, de alguna manera, no deja de ser más que la reedición moderna de conocimientos ancestrales. ¿Sí? Si tú vas a los Vedas, encuentras información que cuando tú la lees no sabes si estás leyendo o un Veda o si estás leyendo física cuántica. Lo mismo si vas a distintas culturas en sus inicios. Es como decir, la, la reedición actual de esa sabiduría ancestral hoy se llama cuántica. Por ende, cuando hablamos de cuántica, también estamos hablando de ese conocimiento de estas culturas que en su base, en su estamento, una de las características que han tenido es que, por ejemplo, no existían enfermedades incurables, ¿sí? O sea, no es que no tenían enfermedades, sino que todas las podían sanar, las podían curar. Fíjate que por lo general la medicina tradicional, el gran error que comete, o uno de los grandes errores que comete, es que si dentro de su librito, de su manual, dentro de su estrategia, hay alguna enfermedad que le aparece como incurable, no hace lo que tú mencionas que hacía. Tú dices, viene un paciente, yo lo voy a tratar con una terapia. De pronto, por algún motivo, evalúo que esa terapia no es la mejor. Puede haber una que lo favorece más.
Entonces, ¿qué haces? Agarras y cambias de terapia. La medicina no hace eso. La medicina, si no tiene respuesta para lo que supuestamente tendría que sanar de la persona, automáticamente lo declara incurable. Y eso tiene un efecto en la mente del paciente. Ujú. Que es la gran diferencia con el tipo de terapias que, por ejemplo, tú me dices que estás manejando. Entiendo que es una gran complementación a la medicina tradicional. No hay que descuidar ni un polo ni el otro, sino integrarlos en un punto superior. Así que me imagino que te Exacto. habrás encontrado en algún punto con algún caso de ese estilo, digamos. Me imagino, quizás. A ver, generalmente cuando las personas llegan ya con un bagaje médico, la gran mayoría. Son muy pocos los casos que se encuentran mal y voy directamente a un terapeuta. Realmente cuando acuden al terapeuta es porque ya están un poco hartos de la medicina tradicional en el sentido de que no les solventa nada, es como una cadena, ¿no? Que te dan un medicamento para que te arregle este síntoma, porque no arregla el origen del problema, estamos poniendo parches. Entonces es como una cadena, una detrás de otra. Pero claro, este medicamento tiene unas contraindicaciones, a lo mejor me duele el hombro, me tomo un calmante, un antiinflamatorio. Ese antiinflamatorio me genera una gastritis o una úlcera de estómago. Ahora voy porque tengo dolor de estómago. Me dan algo para, y es sucesivamente, y así no acabamos nunca. Entonces llegan la gran mayoría después de un periplo, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Pues que yo no soy quien para decirle a esa persona, deja esto, haz aquello, haz lo otro. Cada uno tiene que elegir. Ni tampoco soy Dios en el sentido de tener la verdad total y absoluta. Entonces, lo que yo hago es aconsejar a la persona que, independientemente del tratamiento del médico, o sea, no te digo, deja ese tratamiento, sino vamos a complementar o a potenciar que esa sanación vaya al máximo posible y a minimizar los efectos al máximo posible de ese tratamiento. Y si por el camino resulta que te sanas, no que te sano, que eso es otra, que estamos acostumbrados a ir a que nos sanen. No, no. Si por el camino resulta que tú te sanas, pues bienvenido sea, ¿no? Es un poco, digamos, la forma de funcionar. ¿Qué sucede? Que gratamente la gran mayoría pues tienen como mínimo una espectacular mejoría, ¿no? Lo cual, eso ya también genera una cadena. El paciente, la persona, lo ve y alienta, ¿no? A seguir con ese tipo de terapéuticas y hasta que se da la sanación total. Ujú. Hay casos en los que a lo mejor con 2 sesiones obtienes la sanación total del problema y personas con las que necesitas pues un poco más. Pero bueno, eso es un poco escuchar a la persona. Pero yo lo primero que hago es escucharme yo, a mí. Pero no escucharme con el oído, sino escucharme, sentirme, ¿no? Estoy sintiendo mi cuerpo, cuando esa persona me habla, lo que me llega, no lo que me dice, no lo que oigo, sino lo que siento de lo que me está diciendo, ¿no? Y a la vez siento a la persona. Hay un lenguaje no verbal que esa persona te manifiesta. Entonces, hay casos en los que te están hablando y te están diciendo y están cruzados de brazos, cruzados de piernas o con el dedo en la boca, mandándose callar. Entonces, hay cosas muy evidentes a las que hay que prestar atención. O sea, no podemos decir, voy a hacer esta terapéutica a rajatabla un 2 3 porque a lo mejor esa persona necesita un 3 1 2 por decir algo. O sea, eso no quiere decir que vayas a cambiar la totalidad de la terapia, sino simplemente adaptarla a la necesidad de esa persona, a lo que esa persona te pide, no con la boca, sino con el ser, Sí, ¿no? sí. Claro, a mí me dicen, tú, como Luis, que lo tenemos aquí, como yo digo, en el cuadro de manos, está de copiloto aquí detrás. Como Luis me dice, tú juegas en otra liga, porque tú, no. A ver, yo soy canalizadora, sí, pero ¿quién no es canalizador? Una cosa es que yo me dedique a ejercerlo profesionalmente, pero es como el que pinta. O sea, ¿quién no puede pintar? Unos pintan mejor porque lo han practicado más o porque tienen más facilidad, pero pintar puede pintar todo el mundo. Pues esto es igual. O sea, simplemente ejercítalo, practícalo y escúchate, siéntete, ¿no? Una vez ya tenemos esa información, empezamos la terapéutica que se decida en cada caso, ¿no? En la que hayamos determinado. Después de esto hay, como te decía, ¿no? Ese proceso personal en el que el paciente se sana. Porque da igual que tú vayas a un médico, a un terapeuta, al mejor cirujano del mundo.
Tú puedes ir a un cirujano porque has tenido un accidente, ese cirujano ser una maravilla, hacerte la mejor operación del mundo, que si tu cuerpo no responde, si tú no respondes, no sirve de nada y te mueres. En cambio, puedes ir a un chapuzas, por decir algo, que te ponga ahí una costura con un parche y poco más, y un poco de cola, por decir, por expresarlo no así burdamente, que si tu cuerpo responde, tú te sanas y vives y estás perfecto después. Entonces, ¿quién sana? ¿Quién se está sanando? ¿El médico? ¿El terapeuta? ¿Te sana o te sanas tú? Pues igual que en eso, es en todo lo demás, en todo lo que hay a nuestro alrededor. Hablabas de la cuántica. La cuántica tiene para mí, si me pongo a definirla, no la definición etimológica o la definición oficial. Hay un momento en la historia antigua, en el que la ciencia y el espíritu, vamos a decir, o la conciencia, estaban unidas, eran una sola cosa, iban de la mano, que era esa época en la que no había enfermedades incurables. ¿Qué sucede? Que va pasando el tiempo y nos dedicamos a diseccionar todo ese saber, el ser. Separamos, por un lado, como yo digo, estamos desconectados, somos como un clip de Playmobil. Vamos a poner el símil. Las piernas por un lado, el cuerpo por el otro, la cabeza por el otro. Tenemos la mente aquí, el cuerpo allí, el espíritu allá, el alma en otro sitio. Las emociones no sabemos dónde están, ni lo que son, ni lo que sentimos, porque estamos totalmente distraídos. Nos distrae la hipoteca, nos distrae el fútbol, nos distrae las guerras, nos distrae, estamos siempre mirando afuera. Entonces te encuentras en terapia con que hay muchas personas que vienen y no saben lo que sienten, no saben dónde lo sienten, no saben el estado que tienen, no te saben decir, es que estoy deprimido, o me siento triste, o me siento... No saben lo que, solo saben que no están bien. Pero no les preguntes el qué porque no te saben decir. Pero es que incluso las sensaciones físicas. Lo único que saben distinguir es me duele aquí. Pero no le preguntes qué tipo de dolor es. Si te quemas, si te pinchas, si es un pulsátil, si es... No saben ni eso. Hasta ese punto estamos desconectados, ¿no? Entonces, la física cuántica es un poco el volver a reconectar todas esas piezas que tenemos ahí, como yo digo, en cajitas, etiquetadas divinas, ordenadísimas, todas, la mente aquí, el espíritu allí, aquí las emociones, qué bonito, qué ordenado, qué fraccionado todo y qué incongruente, ¿no? Porque todo deja de tener sentido cuando lo separas. Cuando tú coges una persona y separas un brazo aquí, una cabeza allí, la pierna en el otro sitio, eso ya no es una persona, ya no es un ser, son pedazos. Y igual sucede con todo nuestro ser, contemplando el ser con toda la magnitud que tiene, entendiendo el ser por el total, por el absoluto de ese ser que somos. Y el mundo, pues estamos en las mismas, deja de tener sentido también. Deja de tener sentido todo cuando lo fraccionamos. Entonces la cuántica lo que está haciendo, bajo mi punto de vista, es volver un poco a integrar esas cosas, además demostrándolo científicamente, para los mentales, a los que somos mentales, entre los que me incluyo yo, enfermera, que necesitamos distraer al consciente, mira, tú entretente con la explicación, que mientras yo, el subconsciente, por otro lado, va trabajando, ¿no? Entonces yo siempre digo, yo necesito entender las cosas antes de poder, digamos, procesarlas o integrarlas, porque mi mental está ahí muy presente, entonces tengo que tener la mente entretenida o conforme, ¿no? Calladita, no, mira, esto es así, porque esto, y que diga, pues sí, es verdad, lleva razón. Entonces ya me deja operar en la trascienda, ¿no? Como yo digo. Y un poco, pues la física cuántica, como decía, es eso. Y las terapias cuánticas están basadas, eh, a ver, no es que exista una terapia cuántica concretamente, es que podemos englobar muchas terapias dentro de lo que sería esa cuántica. Y tienen un sentido especial, cobran un sentido especial o mayor cuando las ves desde esa perspectiva. Entre ellas yo englobo la descodificación, porque estamos jugando en un espacio de no tiempo. O sea, la descodificación en realidad lo que está haciendo es llevarte tu conciencia, primero tomar conciencia de lo que te sucede, en qué momento se genera ese bloqueo emocional que está generando el síntoma físico, te lleva a ese momento, cambia ese recuerdo, por decirlo de alguna forma, que tienes de ese momento, con lo cual es como si eso no hubiera pasado. Porque curiosamente, nuestra mente, nuestro cerebro no distingue entre un recuerdo real de algo que ha sucedido físicamente o en algo que nos estamos imaginando.
Yo me pongo a visualizar que estoy subiendo el Everest y si alcanzo un estado determinado de relajación, de profundidad en esa visualización, mi consciente no va a saber si realmente he subido al Everest o no. De hecho, yo tengo un caso en mi hijo que recuerdo que era muy chiquitito, teníamos un terreno con un árbol que tenía por lo menos 50 años ya cuando nosotros llegamos al terreno a comprarlo, y yo era una niña cuando compramos, bueno, compró mi familia el terreno, el árbol ya estaba allí. Pues mi hijo tenía el recuerdo nítido de haber plantado él el árbol, como yo le digo, pero si el árbol tiene 300 años más que tú, es imposible que tú hayas plantado. Y cuando le decía eso, se lo explicaba y le daba la lógica, él entendía mental, pero realmente no llegaba a comprender. Pero si yo recuerdo cómo yo planté el árbol, entonces, ¿cómo podemos instalar algo así en la mente? Pues jugando, ¿no?, con estas técnicas y haciendo ese cambio. En realidad, no es como que cambiemos algo, sino que lo que cambiamos es nuestro enfoque, nuestra conciencia. En vez de centrarnos en un punto determinado de esas multiposibilidades que están sucediendo al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es cambiar nuestra atención a otro sitio, en el que ocurre una posibilidad distinta a la que hemos experimentado en este tiempo lineal físico. Con lo cual, no estamos descubriendo nada ni cambiando nada. Simplemente hemos mirado, como yo digo, en otra dirección. Pero para eso hay que pararse un poquito primero, ¿no? Y primero decidir en qué dirección quiero mirar, que es otra. No, a ver, lo has explicado tan bien todo esto que hasta ni siquiera hay muchas cuestiones que agregar. Quizás hacer algunas comparaciones de eso que tú dices, bueno, con cuestiones, otras cuestiones, pero tío, lo has explicado de una manera hiper clara. Por ejemplo, cuando tú hablabas de esto, ¿no? Que es uno el que se sana a sí mismo, me llegaba el recuerdo por ejemplo, lo que en chamanismo se explica al respecto, en donde de lo que se habla es del hombre medicina, ¿sí? Que es muy distinto al médico. El hombre medicina es el hombre que en sí mismo se transforma en su propia sanación, en su propia medicina. Es más, si tú vas con un chamán, ¿no?, como si fueras al terapeuta y le dices, tienes tal o cual cosa, el chamán lo que te dice, no, lo que tú tienes es una palabra atravesada en tal lugar, una palabra no dicha. Eso es lo que te dice un chamán. Y todo lo que hace es preparar el terreno para que esa palabra no dicha, que te está generando un síntoma, como bien decías, ¿no? El síntoma es producto de, es como la fiebre, tú no puedes curar de la fiebre. Bueno, muchas cosas son así, desde los miedos y muchos otros síntomas que no solamente son en el cuerpo físico, sino también se expresan en las emociones. Y el chamán, todo ese ritual que tú ves que puede preparar, donde hace gestos, donde hace rituales, bueno, todo eso es para distraer el hemisferio, como decíamos, ¿no? Entonces, distraer el hemisferio izquierdo, ponerle la atención ahí para que él mientras por otra vía esté haciendo otra cosa, ¿no? Esto de los hemisferios siempre es así. El hemisferio izquierdo es el de la lógica y es el que abre la puerta al hemisferio donde está toda esa, como yo digo, esos registros ascásicos, ¿no? Están en el derecho, eso es lo que te permite conectar, pero la puerta te la abres a partir del hemisferio izquierdo. Ahí es donde tienes que, como decías, ¿no?, endulzarlo, darle una explicación, que entienda cómo funciona. Por eso te decía, todo lo que has explicado realmente lo resume de una manera hiper bien. Y me gustaba mucho esto cuando mencionabas lo del no tiempo dentro de la mente, dentro del psiquismo. Tú fíjate que una de las, por ejemplo, de las técnicas que usaban los mayas, que son conocidos por sus profecías, era justamente que lo que enseñaban era que tú armes distintas profecías de una misma situación, que armes distintas líneas de tiempo, justamente ¿para qué? Para que en lo sutil, o sea, en la mente, armes distintas líneas de realidades y puedas generar cuestiones ahí que luego por hacerlas ahí no se manifiestan en lo denso, en lo que nuestros cinco sentidos ven. Por eso te decía al principio del encuentro esto de que la cuántica como disciplina viene a rescatar y a darle esa explicación científica que necesita hoy nuestro hemisferio izquierdo por el tipo de cultura a la cual ya hemos alcanzado como sociedad, explica toda esa sabiduría ancestral.
Y hablando un poquito de lo que es las líneas temporales y demás, hay un punto que es bastante interesante, que es el de la reencarnación y la cuestión, la visión cuántica al respecto. Ahí me gustaría que, a ver qué tienes para contarnos. Aquí viene cuando la lío. Yo cuando la lío porque hay muchos que no van a estar en absoluto de acuerdo y es una opinión contraria a la que se maneja, ¿de acuerdo? Pero es mi opinión, es mi visión. Entonces te voy a dar mi visión del tema. Igual hay alguno más que también la tiene, con lo cual, pues mira, ya seremos dos. Lo que yo veo, lo que yo percibo ahí desde mi aprendizaje, a través de mi periplo personal, ¿no? De bagaje por diferentes cursos, aprendizajes, talleres, como yo digo, los paquetes que me caen, que no sé de dónde vienen esos paquetes y que abro y me sorprendo, ¿no? En biodescodificación se nos dice que biológicamente, o sea, toda la lógica de Hammer, concretamente, ¿no? Más específicamente, la lógica de Hammer está basada en la biología. Entonces tenemos nuestra emoción animal en un cuerpo humano, pero que no deja de ser animal. Entonces tenemos la parte humana que piensa una cosa, la mente humana, esta mente lógica, y la parte visceral animal que responde, ¿no? O que debe de responder. Si no das esa respuesta automática a ello, se bloquea y demás. Ese bloqueo sufrido por tu ancestro, por tu tatarabuelo, por Adán y Eva, el principio del árbol, ¿dónde se queda? Se queda archivado en tu información genética. Y esa información genética pasa de padres a hijos sucesivamente. Con lo cual nosotros tenemos en nuestros genes toda la información desde el inicio de nuestro árbol de todos los seres que han pertenecido a ese árbol. Pero ¿qué pasa? Que tenemos luego la parte del ADN basura, en la que nos dicen, no, no, es que el ADN solo te determina si vas a ser alto, bajo, rubio, ojos claros, o moreno, o ojos verdes, o con los ojos café. Da igual. Bueno, ese ADN basura lo que está archivando es toda la información emocional, vivencial, experiencial de esa persona. Por eso los niños, sorprendentemente, es algo que podemos ver muy cotidianamente, que el abuelo no sabe coger el mando de la tele, pero que prácticamente no sabe cómo funciona y como que atina un poco a voleo, y nace un niño, como era el caso de mi hijo, ¿no? Que con apenas andaba, o sea, era muy chiquitito, yo creo que no tendría ni el año, te manejaba la tele, te ponía el DVD, se buscaba la película que quería y se la colocaba el sol y te lo encontraba sentado viendo la película de los Teletubbies que le fascinaban, ¿no? En el sofá y decía, pero bueno, ¿quién le ha puesto al niño? Pues él solo, hasta que descubrimos que era él que iba y manejaba y decía, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Dónde aprendió el niño? El niño tiene esa experiencia a través de las personas que sí saben manejar ese mando de la tele y sí que saben colocar el DVD de los Teletubbies o del tema que prefieras, ¿no? Dentro del aparato. Entonces, toda esa información pasa codificada. Si yo tengo la información de mis ancestros a su vez tienen mi información. Con lo cual, la parte contiene el todo y el todo contiene una parte. Si yo cojo una célula mía, la analizan, con ese ADN que saquen de ahí, pueden replicarme completamente. De hecho, ya se ha hecho. Se supone que no con seres humanos, pero sí que se ha hecho con animales. Por lo cual está demostrado que es así. A nivel emocional sucede lo mismo, igual que se puede replicar el ser físico, pues tenemos toda esa información que está ahí. Esto se pasa de padres a hijos, los recuerdos, los pensamientos, las vivencias. Tiene una finalidad biológica que es la de perpetuar la supervivencia del ser y de la especie. Porque si mi padre salió corriendo determinado día cuando le tiró la flecha al león y erró el tiro y por eso salvó la vida, cuando yo hierre un tiro con la flecha al dispararle al león, saldré corriendo y eso me salvará la vida. Tiene una finalidad de supervivencia, ese aprendizaje. No es gratuito, no es un archivador que no tiene ningún sentido. Tiene su fin. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos toda esa información completa en nosotros. Entonces me dices, es que tengo recuerdos, yo soy una de ellas, yo tengo recuerdos de otras vidas. Y cuando hablo lo explico así para podernos entender, porque dar toda la explicación de lo que yo creo al respecto sería muy largo, ¿no?
Pero es que esas otras vidas que yo recuerdo no son mis vidas como Yolanda Soria Jiménez. Son mis vidas como ser perteneciente al árbol. Es decir, son recuerdos de mi abuela, de mi tatarabuela o de Pepito de los Palotes, de Adán, de Eva, de los orígenes de ese árbol, ¿no? ¿Qué pasa? Que como estoy en un mundo 3D, mi perspectiva, mi visión del tiempo, del espacio, es lineal. Para yo dejar mi mente quieta, tranquila y que se conforme, tengo que ver eso desde la perspectiva lineal del tiempo y lo veo como un suceso detrás de otro, alineado en el tiempo. Pero no es que yo vaya saliendo, mi alma salga de mí, se meta en otro cuerpo cuando falleces aquí, y después salga de ese cuerpo, se meta en el siguiente. Si sabemos ya que el tiempo no existe, que es una creación nuestra, y que todo es una multiexistencia simultánea, ¿qué lógica tiene la reencarnación? Para que la reencarnación exista necesitamos el tiempo lineal, porque necesitas una secuencia de termino esto, salgo de aquí y me meto en aquello. Si sabemos que todos somos uno, que todos somos lo mismo, y que estoy en todo, como dice en la Biblia de Dios, Dios es omnipresente y omnipotente. Está en todos sitios al mismo tiempo y en ninguna parte. Entonces, es como tener, vamos a decir, la película de toda la existencia de todo mi árbol en fotogramas. En fotogramas no solo de la persona, sino de cada uno de los instantes de vida de esa persona, con pensamientos, emociones, incluyendo todo eso dentro de cada fotograma, y tenerlos fraccionados fotograma por fotograma y los ponemos en plano, en el suelo, uno junto a otro. Todos esos instantes están sucediendo ahora. ¿Y por qué tengo la visión de ese instante y no en el otro? En el que mi padre, en vez de salvarse porque corría, no llegó a correr lo suficiente y el león se lo come. ¿Por qué hay esa experiencia y no en otra? Porque yo tengo mi atención fija en esa experiencia, en esa línea de tiempo 3D. Pero están todas las posibilidades. La que le da el león y lo mata, la que se sube al árbol, la que sale corriendo y se escapa y la que se lo come, y la que no sale a cazar, y podríamos seguir interminablemente, y la que mi padre no existe. O sea, es tal magnitud lo que abarca esto que se nos escapa. No somos capaces de expresar eso en palabras, porque el lenguaje no es suficiente, porque es algo más que de ver o de hablar, de experimentarlo en ti. Yo he tenido experiencias estas en las que de repente pues, me pasan, como yo digo, yo no sé por qué ni cómo, de repente aparezco en un sitio, como yo digo, y estoy aquí porque he venido y me digo, a ver qué es lo que me toca hoy, ¿no? De multidimensionalidad, de sentir todas las dimensiones de mi ser y sentir que era el absoluto, el todo, el universo, cada piedra, cada pelo, cada parte más insignificante y el todo a la vez. Y claro, me dicen, bueno, ¿y eso cómo se hace? No que sé cómo se hace. ¿Cómo te digo yo, si yo no he hecho nada especial para llegar ahí? Simplemente es un instante que me sucede y yo no lo puedo enseñar a otros. Incluso, como hablaba ayer en una entrevista una persona a la que estuvimos entrevistando, Lisa, me dice, es que cuando lo explico lo estropeo. Eso es lo que me pasa a mí porque el lenguaje es limitado, entonces estoy limitando la expresión de esa experiencia, la estoy acotando dentro de los parámetros mentales de la dualidad y de la linealidad de nuestro tiempo. Pues eso mismo lo he sentido con la multidimensionalidad, con esa multiexistencia paralela al tiempo. Y lo que estaba haciendo en ese momento era estar sentada en la cama mirando las sábanas de hilo. O sea, el hecho de, me parece que fue al abrir o cerrar, no recuerdo exactamente, las sábanas blancas de hilo me conectaron con todo, con esa sensación. Una cosa muy tonta, o sea, no hace falta que sea, a mí eso de tenerse que ir a un monte, en una cueva, dejarse crecer las barbas, ir descalzo, no comer y estar allí sufriendo y penando para llegar. O sea, si es que no hace falta tanto, si lo tenemos todos, si somos todos ya. Ahora, ese ser completo solamente hay que prestar esa atención y permitir, abrir para que te permita llegar esa sensación a ti, ¿no? Simplemente escucharnos, ver, eh, cuestionarnos un poco lo que somos, quiénes somos. Nadie sabe, si tú le preguntas a alguien quién es y nadie te sabe decir.
No, es que yo soy bombero o soy terapeuta. No, señor, tú ejerces de bombero o ejerces de terapeuta, pero no eres eso. Y nadie sabe quién es, ni lo que quiere incluso. Entonces nos perdemos en ese mar de distracciones que nos desconectan de todo lo importante, ¿no? Claro, es mucho más importante el fútbol o querer cambiar el mundo haciendo obras sociales en los tercer mundo, ¿no? Cuando tenemos el mundo interior nuestro hecho un asco. Pero queremos cambiar al otro. O sea, yo a mí no déjame que estoy perfecta, estoy divina, que bien, que a gusto estoy aquí en mi zona de confort, a mí no me muevas, pero voy a cambiar a aquel, que aquel sí, uy, aquel está fatal y ese hay que cambiarlo porque pobrecico, ¿no? Si todos nos cambiáramos a nosotros mismos, en un instante cambiamos el mundo completo. No necesitamos más que cambiar nosotros, porque además es que no podemos cambiar otra cosa. Entonces, es algo como muy básico, muy sencillo, pero precisamente por básico y por sencillo se nos escapa, ¿no? Sí, Nos sí. gusta complicarlo todo. Realmente un muy lindo mensaje, digamos, y que aparte, bueno, funciona así. Eh, También a mí cuando me preguntan respecto, bueno, ¿y qué hay que hacer para cambiar? No, no, la pregunta es, ¿qué haces tú para cambiarte? Eh, y en la suma de las individualidades ahí sí llegará a una cuestión más plural. Pero todo pasa por ahí, ¿no? Y además, bueno, esto que comentabas de la experiencia, aparte es muy interesante para plantearlo, para analizarlo, esto de de la cuestión multidimensional, multitemporal, de que todo sucede en el momento, ¿no? Esto es como a veces cuento con lo que pasa con los aparatos de radio, ¿no? Todas las estaciones de radio están en el aire simultáneamente. Lo que hace que tú escuches una y no otras es el dial, ¿no? Es lo que tú sintonizas. Ahora, eso no Sí, quiere decir que las otras no existan. Quiere decir que tú has clavado, fijado, focalizado una frecuencia determinada. Ahí lo que pasa es que, digamos, por cultura, nos han hecho creer y nosotros hemos comprado el hecho de que lo que escuchamos, ese dial que escuchamos, esa radio, es la única que hay, que no existen otras. Eh, y bueno, ahí está en cada uno el poder de decidir de que, a ver qué pasa si muevo el dial, qué pasa si empiezo a mover otra, un poquito la ese, frecuencia. ese es otro gran tema, porque tenemos las creencias, que son las que realmente nos están generando el paradigma en el que vivimos. Es la que conforma nuestra realidad. Más que las conforman, las que limitan, acotan nuestra realidad. ¿Qué sucede? Vamos a poner el quantum, esa multiexistencia o multiposibilidad, la vamos a comparar con una pastilla de barro. Aquí está la pastilla de barro, una pastilla de barro fresca, ¿de acuerdo? Toma el barro y moldéame algo. Lo que vas a moldear va a estar definido por tus creencias y limitado por tus creencias. Si tú crees que puedes hacer una escultura maravillosa, vas a hacer esa escultura maravillosa digna del más célebre artista, ¿no? Si te crees que no eres capaz de hacerlo, pues igual me haces un platito de estos típicos que hacen los niños en el colegio cuando empiezan a manejar este tipo de herramientas, ¿no? Y otro igual se atreve y te hace, pues, no sé, te hace un jarrón, algo un poco más complicado. El siguiente igual te hace un gato. Lo que hace con ese barro, lo decides tú, pero lo decides tú, entre comillas, porque está limitado por tus creencias, por esos programas base que llevamos ahí, que no os imagináis la cantidad de programas que hay, que yo me creo que yo lo que quiero es dinero, yo lo que quiero es mucho dinero. Quiero mucho dinero y claro, hago todos los trabajos para la abundancia habido y por haber. Pero señores, si yo tengo la concepción de que el dinero es malo porque trae inseguridad, porque si tengo mucho dinero me pueden robar, me pueden matar, porque eso está anclado en mí como un recuerdo de alguien que lo experimentó en mi familia, o porque me lo han repetido infinidad de veces de pequeño, porque el dinero trae vicio o trae cosas malas, o se obtiene con el sudor y con el esfuerzo, o que se obtiene de mala manera. El dinero es malo porque el que tiene mucho dinero lo ha conseguido a base de dañar de algún modo, o bien con tráfico de drogas, o con trata de blancas, etcétera, etcétera, mil cosas, ¿no?
Nunca me va a llegar, porque yo tengo el programa primario y básico, que es el de la protección y la subsistencia. Ese es el programa en el que están basados todos. Lo primero que voy a garantizar es mi subsistencia, mi supervivencia física, ¿de acuerdo? Hablando físicamente. Y después lo otro ya vendrá. Si el dinero es malo, me va a dañar, nunca me va a llegar el dinero. Si yo tengo esa creencia instalada, por muchos trabajos que haga de la abundancia, ya me puedo matar a hacer todos los trabajos, los cursos y todo lo que haya habido y por haber. Igual mejoro algo, pero daré, como dice la canción, un pasito para adelante María y un pasito para atrás, o dos. Porque cuando damos para atrás a veces cogemos más pasos para coger impulso, como digo yo. Luego ya veremos si damos el salto, pero los dos pasos para atrás ya lo hemos dado. Entonces, me he perdido un poco. Esa pastilla de barro tiene todas las posibilidades. Tú puedes hacer, como decíamos, el león, la escultura, el gatito, el platito, el jarrón. Tú decides lo que haces con la pastilla de barro. Y estamos ahí limitados porque creemos que no podemos ser grandes artistas y hacer una escultura digna de estar en una exposición. Y tenemos lo mismo. Es decir, vamos a poner Da Vinci, por poner un caso célebre, que este hombre lo hacía todo bien. Yo tengo lo mismo que tiene ese hombre. Ni tenía 2 cabezas, ni tenía 4 brazos, ni tenía 6 piernas, ni tenía 20 dedos en cada mano, que yo sepa. Si él lo puede hacer, yo puedo hacerlo. ¿Qué diferencia hay entre él y yo? Las creencias, los límites que nos ponemos. Y a veces estamos tan empeñados en estar dentro de esos límites que los defendemos a capa y espada, sin darnos cuenta. O sea, no solo nos limitan, sino que nos autolimitamos. Después tenemos otra parte que se trata que para cambiar esas creencias muchas veces hay que mirar para adentro. Porque claro, yo digo, mira, Cristian es malo. Cristian es malo o lo hace mal. Por esto, por aquello y por lo otro. Entonces estoy viendo en ti mis límites. Eso ya sin entrar en lo que sería el espejo, ¿no? Estoy viendo en ti mis límites. Estoy haciendo en ti mi proyección, mi limitación y mis creencias. Pero es que es más fácil mirar afuera y echarte las culpas a ti de que el mundo vaya mal, de que haya gente que no come, de que hayan guerras. Si yo me dedico a mirar adentro, es incómodo admitir que yo tengo una guerra conmigo misma o con mi pareja o una guerra de intereses con el trabajo. Es que eso ya no es tan bonito, ya no es tan fácil de admitir nuestras miserias. Y claro, si yo veo una miseria que la tengo yo, y estoy criticando al vecino porque tiene la misma miseria y yo me doy cuenta que la tengo yo, entonces ya después no me puedo mover del sitio. O sea, quiero decir, no me puedo seguir en el mismo lugar porque claro, ¿qué van a pensar de mí? El darse cuenta de algo en nuestra vida o hacer cierto tipo de trabajo de autorreconocimiento es como ya he puesto en otras ocasiones, me repito con los ejemplos, pero es que son sencillos y por eso se entienden fácil, ¿no? El limpiar las gafas. Es decir, llegamos a unas gafas en las que resulta que creemos que son ahumadas. Y pues, es que veo, es que todo tiene un color gris. Y tú vienes y me dices, Yolanda, es que llevas unos lentes grises. Y digo, sí, sí, pero es que los lentes míos son ahumados. Y tú me dices, ah, no, pero es que tú no te has dado cuenta, tus lentes no son ahumados, es que están sucios. Déjame. Y me enseñas cómo limpiar los lentes. Entonces limpio ese cristal y el cristal queda transparente. Cuando yo me vuelvo a colocar esas gafas, ya no puedo volver a verlo todo ahumado, aunque quiera, porque ya están limpias. Ha cambiado mi perspectiva, ha cambiado mi visión, mi paradigma. Y aunque me quiera acomodar otra vez en el que estaba, con las lentes ahumadas para que no me moleste el sol, ya las lentes no se oscurecen porque he visto algo más allá. Y eso muchas veces molesta, molesta porque te obliga a moverte, te obliga a cambiar, te obliga a admitir, a reconocer, sobre todo a moverte. Entonces es muy cómodo estar dentro de la zona que conozco, porque claro, si yo me muevo y salgo de mi casa, vamos a volver al tiempo del león, ¿no? Si yo salgo de mi choza, puede haber un león. ¿Y si llega el león? ¿Y si no corro lo bastante? ¿Y si me come? ¿Y si? Ahí llegan nuestros miedos.
porque no sabemos nunca dónde está el león, ni lo que nos espera, lo desconocido. Queremos tenerlo todo archivado en las cajitas, ordenado y saber lo que va a pasar mañana. Estamos muy empeñados todos en eso. Entonces, claro, como te digo, es molesto muchas veces hacer ese trabajo, porque te obliga a replanteártelo todo. Y una vez tú te replanteas tu existencia, empiezas a replantearte cosas un poquito más allá. Ya no te quedas en ti, ya te quedas en la realidad social, en lo que nos cuentan los medios, en el mundo, el universo, eh, la Biblia, ¿no? Nuestra religión. Cada uno con la suya, da igual. Yo digo la Biblia por poner un libro que es muy conocido, pero hay tantos libros sagrados como creencias hay en el mundo, es decir, cada uno con el suyo. Entonces es todo, como te digo, es limpiar las gafas. A veces uno dice, yo he tenido personas que han venido y me dicen, no, es que quiero hacer este trabajo contigo y tal. Y digo, ¿qué es lo que quieres cambiar en tu vida? Ah, no, yo estoy todo bien. ¿Estás bien? Si te encuentras bien, no te pasa nada, no. ¿Y por qué lo quieres hacer? Ah, por curiosidad. Y digo, pues si realmente no quieres cambiar nada, estate quieto. No hagas nada. Si todo está bien realmente en todos los niveles y no hay nada que quieras cambiar, yo de ti no tocaría nada. Porque a la que empiezas a mover una pieza del puzzle, es como aquellos puzzles que son un cuadrado, un marco, en el que hay muchas piezas cuadradas que conforman un dibujo y solo falta una. Y tú tienes que ir moviendo las fichas un poquito. Sí que tiene una lógica el movimiento y sí que hay que moverlas de determinada manera para volver a recomponer el dibujo. Pero nunca sabes cuántos movimientos vas a hacer ni lo que vas a tardar en hacerlo. Ni si el resultado al final vas a ser capaz de recomponer el mismo dibujo que había, porque igual te aburres y esa cosa cambia tanto que te es difícil, ¿no? Volver a recomponer el dibujo. Entonces, hay que saber un poquito, primero, como digo, mirar quiénes somos, qué hacemos y cómo nos sentimos y después, realmente, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero ver diferente. Y decidir si realmente ese trabajo me va a compensar después, en el sentido de que a veces duele. A veces el proceso para curar una herida hay que rascar la porquería que hay y cuando hay una infección hay que quitar, limpiar, rascar y eso duele. Sí que se cura la herida, después cicatriza, pero el proceso a veces no es agradable, ¿no? Hablando desde la 13. Pues ya si empezamos a añadirle complicaciones ya no, 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 está claro que, no acabamos nunca. no, a ver, tía, ya llevamos no sé, 40 minutos, 50 minutos hablando y realmente está claro que lo que parecía al principio un encuentro, decir, bueno, ¿de qué hablamos? Poco a poco se transforma en un encuentro tengo muchas cosas para decir. Esto es lo bueno, digamos. Y aparte con mensajes interesantes, profundos, que van de la mano de lo que es el momento para compartir en estos tiempos, ¿sí? De focalizarme y en todo caso utilizar al mundo que me rodea como un reflejo, como un espejo para poder detectar aquellas cosas que en mí aún tengo que mejorar, que tengo que cambiar. O sea, no creer que es el otro el culpable o el benefactor, sino entender que en todo caso estamos compartiendo burbujas de realidad, por decir de alguna manera, y estamos espejeándonos mutuamente, ¿no? Como bien decías, lo que del otro me molesta es simplemente un reflejo de lo que me molesta a mí mismo. Creer que no tengo cosas que modificar, que cambiar, que mejorar, pues sería limitarme al hecho de creer que que ya he logrado o que ya están determinadas cuestiones y me parece que es un cambio constante y siempre hay algo que mejorar porque todo depende cuán profundo en el hoyo del conejo quieras ingresar. Yes. Mientras más profundo ingresas en ti mismo, más y más cosas. Si lo vemos por la óptica que tú decías, mientras más y más profundo te metes en el hoyo, más y más lejos llegas a las raíces de este árbol que tú mencionabas. Entonces, veas por la vía donde lo veas, está claro que el mensaje es bastante claro. Es reconocer las creencias que hay en mí y a partir de reconocer esas creencias, independientemente de dónde vengan, elegir si son las que me convienen o no para la realidad que yo quiero crear. Pero para poder elegir, primero tengo que reconocer.
Y para reconocer, primero tengo que aceptar. Y para Y aceptar, mira, primero tengo que analizar. Y ahí es donde hacemos toda la cadena de un autoanálisis, una autorreflexión. Y para quienes en todo caso tomamos el rol de, como tú decías, de terapeuta bajo alguna de las disciplinas, a veces lo que a nuestro alcance está hacer es llevar al paciente de alguna manera a esos lugares que por sí mismo no iría, porque ahí es donde es necesario una guía, ¿no? Hay lugares, como tú mencionabas, donde es muy difícil ir por uno mismo, porque es como esa caja de Pandora, justamente, ¿no? Que la abres y pueden surgir las mejores cuestiones o las peores, y a veces lo que uno desde la terapia intenta hacer es, bueno, ayudar a la otra parte a abrir esa caja y juntos recorrer, a ver qué es lo que hay. Yo de mi parte, Yolanda, te agradezco muchísimo este encuentro, que entiendo que hay muchos temas por tratar, así que digo, hasta la próxima. hasta la próxima y muchas gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo y ha sido un placer, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a todos ustedes que están viendo este encuentro. Ojalá también les sea tan interesante como nos ha resultado a nosotros. Y será hasta un próximo encuentro aquí, en tupropiocamino.org.